Es momento de hacer un análisis de lo que aconteció en la cumbre del Mercosur que se llevó adelante en Buenos Aires, en donde nuestro presidente Javier Milei fue anfitrión de diferentes presidentes de estados de países miembros, claro. Y es por eso que ya nos encontramos con Facundo de Baul, nuestro columnista de todos los viernes. Facu, un placer recibirte. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Feliz viernes, ya entrando al receso. Tal como lo dijiste, volvemos un poco a los temas de la política de la coyuntura después de las elecciones universitarias. Y sí, esta semana tuvimos entre algunos sucesos muy importantes. Recordemos la discusión, que no lo vamos a tratar ahora, pero esta discusión que hubo sobre la ley de financiamiento universitario, bastante polémica, que se tuvo que levantar la sesión por pedido de la diputada sanjuanina Nancy Picón. También tuvimos a la par, digamos, esta cumbre del Mercosur de jefes y jefas de Estado del Mercado Común del Sur, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que ya finalizaba la presidencia pro tempore de Argentina, que estuvo de la mano de Javier Milei durante estos últimos 6 meses, y ahora se pasó esta presidencia a Brasil, al presidente Lula da Silva, que también fue bastante particular su presencia. Recordemos las tensiones que tiene y las diferencias con Argentina, en particular con el presidente Milei, porque también hubo ahí una perlita que fue la visita a la expresidenta, recientemente condenada, Cristina Fernández de Kirchner, en esta causa con prisión domiciliaria, que levantó alguna polémica y alguna repercusión y tensó quizás un poquito más, más tensa lo que está la relación entre el presidente Milei y Lula da Silva. Recordemos que el Mercosur es el grupo del Mercado Común del Sur, es un bloque económico que se funda ya por el año 91 a través del Tratado de Asunción. Está integrado por 3 ejes de trabajo o 3 comisiones. Una, la comisión del Consejo del Mercosur, que está justamente representado por los ministros de Relaciones Exteriores y los presidentes, que se reúne cada 6 meses entre estos estados miembros y asociados. Después están las comisiones de trabajo y los grupos también el Grupo Mercado Común, la comisión también económica del Mercosur, que son los grupos más operativos de trabajo. Este Consejo del Mercosur, que es el órgano directivo, se reúne cada 6 meses, como lo dije, en el país anfitrión, que va rotando justamente esta presidencia, que se rota cada 6 meses por orden alfabético. El Mercosur nos trajo una nota. Por un lado, justamente finaliza la presidencia de Argentina, de Javier Milei, que fue bastante polémico porque realmente el bloque tuvo un giro discursivo bastante particular y a contramano también de lo que se venía planteando anteriormente del gobierno de Alberto Fernández, que se promovía justamente este carácter o esta impronta más de integración regional, más de pensar cómo insertarnos económicamente en el mundo a través de este grupo económico que es creado en un primer momento para eso, justamente. Ante la vorágine, ante la globalización, cómo pensamos, digamos, en términos regionales, una integración entre países que somos similares en matriz productiva o complementaria para poder competir en el mundo. Desde la asunción de Javier Milei fue puesta en duda esta impronta, lo reafirmó ahora en su pronunciamiento, esta imagen de escudo que tiene justamente el Mercosur. Él sostiene que ya es caduco, que tiene que ser una punta de lanza para insertarnos en el mundo y tiene que justamente repensarse en términos arancelarios, en política monetaria, también y económica común, en cuestiones macroeconómicas y también en política de integración, para que no sea justamente el Mercosur, y la calle Pou también lo dijo hace unos años atrás, no sea un organismo que desincentive esta integración y esta competencia internacional, sino justamente que plantee de qué manera insertarnos mucho mejor en el mundo. A contramano, Lula da Silva, en su anuncio y su acto de asunción, en su discurso, sostuvo y confrontó con esta imagen. Dice, el Mercosur tiene que pensarnos de qué manera nos integramos para protegernos frente a la inestabilidad económica. Una justamente de las fortalezas que ha tenido el Mercosur en este último tiempo y en la crisis económica. Recordemos allá en la crisis del 2008, aproximadamente 2010, el Mercosur jugó un rol clave entre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Dilma Rousseff, entre estos justamente Estados Unidos y Europa en crisis, y el Mercosur y en particular Sudamérica se mantuvo en una cierta estabilidad económica. Recordemos, recién hablaste vos de los países miembros y asociados. Recordemos que este país está integrado por países miembros plenos que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bolivia se sumó como un país asociado que está en proceso y Venezuela también se sumó como un miembro pleno, pero desde el gobierno de Mauricio Macri también y de Jair Bolsonaro se vetó, se sancionó y se suspendió la participación de Venezuela. Así que es interesante, esta presidencia pro tempore de Milei estuvo caracterizada a grosso modo en correr un poco la discusión sobre el sector secundario de la matriz económica, y estuvo, digamos, esto del sector industrial, hablando más en criollo, y se puso un poco más la discusión sobre el sector primario, que recordemos, petróleo,
Argentina justamente con Vaca Muerta, cómo exportar y cómo intercambiar el gas en particular, pero también el petróleo con la región. Se hablaron algunas cuestiones también de matriz productiva en lo que tiene que ver con el sector primario, en la agricultura. Recordemos que entre Argentina y Uruguay se comparten algunas cuestiones de sistemas productivos agrarios, etcétera. Y uno de los ejes también de discusión fue el famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que hace más de 20 años que se viene negociando y que finalmente parece justamente ahora tener un poco más de forma, pero Javier Milei aclaró justamente de que su prioridad, y lo ha demostrado, es una integración más pensada con América del Norte, en particular con Estados Unidos, que mirando un poco más al continente europeo, a lo que sin lugar a dudas plantea una toma de posición muy distinta a la que tienen otros países, como por ejemplo Brasil, que busca más una integración con los países del sudeste asiático, en particular también con China, y Uruguay, que a ver, ahí en Uruguay también hay que notar una perlita. Hubo un cambio de gobierno. Recordemos que la calle Pou pertenecía a un gobierno más conservador, más de centro-derecha, y ahora con la llegada de Orsi Yamandú, del Frente Amplio, hay un giro discursivo, no un giro en materia económica, porque se plantea justamente una integración con China también, pero Orsi se diferenció de la calle Pou, que también tenía estas tendencias más separatistas y más de acusar de ineficiencia y de caducidad al Mercosur. Yamandú en sintonía con Brasil, con Lula da Silva, que si bien plantean que el Mercosur es un bloque económico, el UNASUR en su momento, que ya caducó, se pensaba una integración más regional en términos de política social, económica, cultural, era mucho más amplio que justamente una integración económica. Teníamos que volver justamente a eso, a retomar, a pensar de qué manera Sudamérica y en particular estos países miembros y asociados a Mercosur se tienen que plantear una política o políticas comunes para poder insertarse en el mundo y no quedar excluidos y no ser de nuevo lo que se plantea desde Argentina en carácter de Javier Milei, simplemente el granero del mundo, sino ser un eje y un actor estratégico en el sistema económico mundial. Así que es bastante interesante. Ahí lo dijimos también, una de las perlitas, Lula se corrió un poco el protocolo de la visita y fue hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en Constitución, donde está cumpliendo prisión domiciliaria, algo que Cristina lo catalogó y lo tituló incluso en sus redes sociales, lo planteó como una visita más que político-humana, un gesto de amistad y un gesto de calidez, porque recordemos que Lula da Silva también fue condenado y él estuvo en prisión por una causa de lawfare, algo que Cristina plantea que es similar a lo que le están haciendo a ella, nada más que con prisión domiciliaria. La persecución de Lula fue hasta mucho más sanguinaria, recordemos, y más cruenta. En ese momento cumplió prisión domiciliaria en cárcel común y no se le permitió visitar a su nieto, que falleció justamente mientras él estuvo en prisión. Así que fue bastante crudo lo que atravesó. Y Cristina también planteó algo para discutir y algo interesante. Dice, así como la Corte Suprema de Brasil, que después se retrotrajo, condenó y confirmó la condena a Lula y lo hizo cumplir en cárcel común, después el pueblo brasileño lo llevó nuevamente a la presidencia y se volcó esa expresión mayoritariamente popular en un respaldo justamente y en una acusación de que, y lo que se plantea justamente que en el caso argentino sucede justamente lo mismo. Está Cristina siendo víctima de una causa de lawfare, al igual que Lula, así que interesante ahí lo que sucedió y seguramente va a traer alguna que otra repercusión, porque también llamó la atención el Frente Amplio, digamos, el caso de Orsi Yamandú. Recordemos que siempre el Frente Amplio ha sido un partido muy cercano al peronismo y al kirchnerismo particular. Tabaré Vázquez, también lo fue Pepe Mujica, y Orsi se corrió, dijo que él no debía meterse y entrometerse en cuestiones que tenían que ver justamente la política interna de cada país, así que medio que se corrió ahí, dijo que apelaba y se solidarizaba con Cristina más en términos humanos, pero evitó correrse de esa discusión y no quedar pegado a lo que Lula no especuló y hasta en sus redes sociales lo subió, el gesto de solidaridad y cercanía con Cristina frente a esta persecución judicial y frente a esta causa que la tiene hoy cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio. Así que por ahí pasó Maru, interesante, ¿no? Fue un poquito de todo, digamos, un poquito de interacción, un poquito también se reacomoda el panorama regional. Recordemos también esto, Chile no es país miembro, así que ni país miembro ni asociado, ellos tienen otro tipo de alianza con los países más de la zona del Pacífico, con Perú, etcétera, así que ha sido una cuestión de mirarnos un poquito más a quienes estamos más del lado del Atlántico y a Bolivia para ver cómo está justamente el tablero. Y una Bolivia totalmente corrida, recordemos que no tuvo un gran protagonismo porque está atravesando una crisis política interna frente al enfrentamiento entre Lucho Arce, que es el actual presidente, y Evo Morales, que está hoy en día también sufriendo una persecución política y judicial en este quiebre que tiene ese frente político que llevó justamente
a Evo en su momento la presidencia, de Lucho Arce, que hoy en día está fracturado y bastante debilitado. Así que no mucho se habló de lo que está pasando en Bolivia, que recordemos es crisis en cuestión de combustible, una crisis de abastecimiento también en productos, así que está en un panorama muy particular y peculiar en disonancia con los demás países del Mercosur. Bien.